5. 6:55. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa más influyente de la Radio Nacional. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos. Buenos días a Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, a nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días a Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Terrero. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Hill, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Jova Bernal, todo el equipo de Señales TV. Buenos días a todos y a todas. Mañana a las 6, este jueves 6 a las 7 de la noche, en la librería Cuesta, es la puesta en circulación de una obra de Radamés Abreu, nuevo ensayo de Radamés Abreu, que se titula Hacia una nueva estrategia. Mañana en librería Cuesta se pone en circulación esta obra de Radamés Abreu. Dice Radamés en la invitación que nos hace llegar y en una carta que es tiempo de que los dominicanos nos esforcemos por generar ideas y conceptos innovadores en aras de abrir nuevas ventanas al conocimiento que coadyuven a generar una práctica más eficaz en la lucha por ampliar los márgenes de la democracia, razón por la que apreciaremos vuestras ideas y críticas enriquecedoras. Este libro es una continuación de un libro anterior de Radamés Abreu, El Colazo de los Partidos. Ahora es hacia una nueva estrategia, ensayo que ya tenemos a mano para leer, porque sé que ahí hay muchas ideas, informaciones interesantes. Así es que éxito, Radamés, en esta nueva publicación hacia una nueva estrategia. Bueno, señores, son las 6:58 minutos. El sol de la mañana. Bueno, ha fallecido Simón Peres, fue primer ministro de Israel, premio Nobel de la Paz, y sobre todo el gran artífice de los acuerdos de Oslo, es aquellos acuerdos con el primer ministro Isaac Rabin y el presidente de la Organización Palestina, Yasser Arafat. Estos acuerdos de Oslo planteaban pues el retiro de Israel de la franja de Gaza y Cisjordania, y unos años después, estos acuerdos se hicieron en el 1993, pues se abordaría el tema de la creación del Estado palestino. Lamentablemente estos acuerdos no se han cumplido, estos acuerdos se violaron, pero la siembra de Oslo está ahí iluminando el camino de una concertación, de un pacto para buscarle una salida a ese conflicto. Es decir, que hay razones para lamentar el fallecimiento
de un hombre como Simón Pérez, que es un hombre que cree en el diálogo, que cree en la paz, que cree en la convivencia, creyó en la convivencia pacífica. Entonces, bueno, de todas maneras, es 93 años, es una vida satisfactoria, una vida de esas que dejan ejemplo, dejan huellas, y creo que así ha de vivirse la vida. Entonces, señores, por otra parte, Panamá está solicitando la extradición del presidente Ricardo Martinelli. La verdad que con el caso de Martinelli se agranda la lista de los presidentes de la región que están en estos momentos padeciendo persecución judicial por distintas razones. En el caso de el empresario y expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Martinelli es el propietario de las mayores cadenas de supermercados de Panamá. Además en su caso, pues se le está persiguiendo por espionaje. Se alega que habían más de 100 personas en Panamá, empresarios, políticos, periodistas importantes, a los que Ricardo Martinelli le tenía sus conversaciones intervenidas. Y por eso es que se le persigue. Es decir, en su caso no se está alegando, digamos, desfalco al erario, sino esta violación a la intimidad de las personas. Él está residiendo en Miami y ahora ha sido pedido en extradición en función de un tratado entre los Estados Unidos y Panamá. Lo mejor es que el señor Martinelli se presente ante la justicia de su país a responder por esta situación. Entonces, fíjense, está asilado en Nicaragua Mauricio Funes. Mauricio Funes está asilado en Nicaragua porque la Suprema de El Salvador autorizó las investigaciones de unos gastos que se produjeron en viajes del presidente Funes, gastos injustificados. Y entonces se permitió que se abriera una investigación. Él inmediatamente ha denunciado una persecución política, pidió asilo en Nicaragua y está recluido en Nicaragua. Esta semana hubo pues protestas en Ecuador, muchos comentarios en la prensa, en los medios electrónicos también, en las redes sociales, porque el gobierno le ha hecho un reconocimiento a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner pues enfrenta serias acusaciones de enriquecimiento ilícito en Argentina. Incluso saben lo que pasó con una hija de ella que ha sido atrapada con unos $12 millones que no sabe cómo justificar. Ellos, una vez, un asistente de Néstor Kirchner denunció que Kirchner tenía una caleta como las que usan los narcotraficantes en su casa, en una casa en Calafete.
Él hizo la casa, debajo de la casa había simulada pues un hueco bastante grande donde él guardaba las fundas de dinero que recibía. Creo que no ha pasado por América Latina una pareja más corrupta que la de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. No ha pasado por el poder una pareja que haya en conjunto realizado lo que ellos han realizado. Bueno, el Ecuador le hizo un homenaje y inmediatamente se ha producido una gran protesta por parte de la opinión pública, porque esta señora está ante la justicia de su país, ya el marido no, porque falleció. Que por cierto, también el Ecuador lo había homenajeado. Cuando el Ecuador lo homenajeó con el edificio de UNASUR, yo escribí una columna, en mi columna de la semana, que ese era un homenaje totalmente inmerecido. Entonces, está la situación del presidente de Guatemala, el expresidente de Guatemala, el general, ¿cómo se llama? General Otto Pérez Molina. Está en prisión, tanto él como la vicepresidenta de la República. Pero ya el presidente actual y su familia tienen algunos cuestionamientos. Están perseguidos y hay un hermano del presidente actual que está siendo perseguido por manejos de corrupción en el propio gobierno, pero ya hay un expediente para la familia del actual presidente. Y las situaciones de los expresidentes de Brasil, Lula da Silva y Dilma Rousseff. Sobre todo el ojo acusatorio, porque lo de Dilma, lo que se pretendía era desalojarla del poder, como se hizo. Un golpe de Estado, pero institucional. Un abuso de los mecanismos democráticos para desalojarla del poder, y ahora para impedir que Lula se convierta en una opción. Se han endurecido los ataques judiciales en su contra. En el caso de Lula, se le acusa de haber encabezado el mayor expediente de fraude, el mayor fraude que se haya cometido contra el erario en Brasil, de miles de millones de dólares, pero hasta ahora no hay nada que lo asocie a él que resulte verosímil con un fraude de esa magnitud. Hasta ahora lo que hay son de estas generosidades que a veces aceptan los presidentes, que a veces aceptan familiares de los presidentes, y que ya se sabe que hay que tener mucho más cuidado con eso, porque estamos hablando que en un apartamento que él usa, que ni siquiera está su nombre, se hizo un anexo. Y esa es la prueba de que él ha cometido un fraude de miles de millones de dólares. Una cosa totalmente desproporcional. Pero si lo cito en este paquete, si lo cito en este grupo, es porque, señores, el ejercicio político se complica cada vez más. Se complica cada vez más. Ese espejo es el espejo que le corresponde a todos, de manera merecida o de manera inmerecida, pues está ese futuro, lamentablemente, porque es lo que es la realidad del momento, es lo que estamos viendo. ¿Cuándo habíamos tenido tantos presidentes a la vez perseguidos por la justicia?
¿Cuándo? Entonces, eso es motivo, eso debe ser motivo de reflexión. Son las 7:10. El sol de la mañana. El sol de la mañana. A propósito de persecuciones judiciales, hoy en la séptimo juzgado de la instrucción, pues se conoce la medida de coerción sobre el caso del expediente contra el exdirector del INAPA, Alberto Holguín, y Zobeida Perdomo. Hoy pues se conoce en el séptimo juzgado de la instrucción el conocimiento de la medida de coerción en este caso. ¿Qué alega? ¿Cuál es la acusación y qué alega pues Alberto Holguín? Él le envió una comunicación que se publicó en el día de ayer al periódico Hoy, más bien la remitió al propietario del periódico, Pepín Corripio, que el periódico Hoy la publicó ayer, porque como este periódico había publicado consecutivamente varias informaciones sobre esta situación, pues él le envió una carta donde expresa lo que esto está representando para él, para su familia. Las circunstancias me han colocado en un momento difícil de mi vida. Se ha puesto en tela de juicio mi integridad moral, afectándome con falsedades de manera irremediable, dañando en lo más sensible a mi esposa, mis hijos y a lo que queda de la sociedad sana y responsable que valora los principios y el bien hacer. Esto dice él. Entonces dice, como humano, yo y toda mi familia estamos abrumados. La prensa difunde por diferentes medios las falsedades de la acusación de manera dramática. El periódico Hoy del viernes pasado y hoy me presenta junto a un grupo de contratistas que ni siquiera el PETCA los relaciona conmigo y que no son acusados en el expediente, dejando en la opinión pública la percepción de que encabezo una red de delincuentes. Pero vámonos a la parte donde él se refiere a las acusaciones. Se me acusa públicamente de manera extravagante e irresponsable de haber malversado más de 1.000 millones de pesos. Esa es la suma matemática del valor total de los contratos cuestionados. De hecho, de esos contratos, el INAPA ha pagado alrededor de un 60% de su valor. Es decir, que el 40%, más de 400 millones de pesos, ni siquiera han salido de las arcas del Estado. ¿Cómo pude haberlo usado para mí? Y los pagos que se hicieron fueron en base a una cubicación debidamente aprobada por una supervisión privada, lo que garantiza al Estado que cada partida pagada fue ejecutada y que cada cheque que confirmé fue autorizado formalmente por la Contraloría General de la República, lo que garantiza al Estado que cada pago fue bien hecho. Actuamos en INAPA con transparencia inédita. Se me acusa de manera irracional de mentir en mi declaración jurada de bienes y patrimonio al inicio de mi gestión pública, supuestamente ocultando mi participación accionaria en 4 compañías. Acusación totalmente falsa. En realidad no soy ni lo era a la fecha de mi nombramiento accionista en esas compañías. Tuve en 3 de ellas acciones nominales hasta mediados del 2011, cuando se aplicó la nueva ley societaria, y mi nombramiento fue más de un año después en la 4ª. Nunca tuve ninguna participación accionaria. Ninguna de las 4 empresas tuvieron contratos en INAPA,
ni con ninguna otra institución del gobierno. Además, si un funcionario tiene intención dolosa, abultaría su declaración inicial, no la disminuye. No es ilícito que ingenieros que fueron compañeros de estudios hace más de 30 años tuvieran contratos debidamente adjudicados en la institución, como tampoco es ilícito que otros fueran miembros de la fundación sin fines de lucro, en la que también yo fui miembro de manera transitoria. Y bueno, ahí esto es parte del contenido de esta comunicación. Pero fíjense cuál es la tendencia de este expediente. Lo mismo que he cuestionado en expedientes anteriores. Maneja 1.000 millones de pesos en estos contratos. Se le acusa de un fraude en INAPA de 1.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacía ese Ministerio Público. El afán mediático y el afán por presentar supuestas persecuciones conllevaba esto. Entonces, él está acusado de un fraude de 1.000 millones de pesos. Resulta que de las obras que se han hecho, que totalizan esos 1.000 millones de pesos, hay un 40%, más de un 40% que no se ha pagado. Es decir, que en la práctica se han pagado como unos 600 millones de pesos. Supongámonos que exista la sospecha de que hay un desvío de una parte de esos 600 millones de pesos. Un Ministerio Público serio se dedica a hacer una investigación para demostrar que Julio Martínez Pozo manejó 600 millones de pesos, pero que de esos 600 millones de pesos hay 100, hay 90, hay 130 millones que no tienen justificación, que han sufrido algún desvío. Pero si resulta que el manejo es de 600 millones y la acusación es de un fraude de 600 millones, usted puede estar seguro que independientemente de lo que ocurra hoy en esta medida de coerción, ese expediente termina en el fracaso. ¿Y qué diremos cuando eso termine en el fracaso? Que aquí no hay justicia, que aquí no hay justicia, que aquí la justicia está vendida, que esos jueces no sirven para nada, porque esa era la irresponsabilidad de ese Ministerio Público. En definitiva, como él no iba a pagar las consecuencias en términos de opinión de un fracaso del expediente, porque el fracaso del expediente iba a ser culpable del juez. Entonces, ¿qué importa hacer cosas como esta? ¿Qué importa hacer cosas como esta? Fíjense que aún siendo amigo de esta persona, yo no estoy hablando ni siquiera de la presunción de inocencia, ni estoy haciendo alegatos de inocencia, porque puede que un Ministerio Público tenga la intención de o haya recibido alguna denuncia, y el solo hecho de que haya recibido alguna denuncia lo empodera para hacer una investigación, pero hágase una investigación seria. Entonces, yo no sé lo que va a pasar con este señor hoy. No sé lo que pase, si le dictan medida de coerción, lo que fuere. Lo que usted puede estar seguro es que eso va al fracaso. Eso va al fracaso, como ha ocurrido con todos estos casos que hemos dicho que van al fracaso. Ese va por ese mismo camino. Son las 7:19 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Hoy se reúne el Consejo de Ministros para conocer el proyecto de presupuesto del 2017. Esto se hace porque está estipulado en la Constitución de la República. Estamos hablando del numeral 2, literal G,
del artículo 128 de la Constitución de la República, que da estas atribuciones al Consejo de Ministros para conocer lo que será la ley de presupuesto del año 2017. Comentamos esta semana unas declaraciones del ministro de Planificación, Economía y Desarrollo, que decía que en ese presupuesto no está contemplado un aumento general de salarios. Y él explicaba las razones por las que en ese proyecto de presupuesto, que será de 633 mil millones y tantos, no está contemplado un alza de salarios, de los salarios más bajos. ¿Por qué? Porque él dice que ciertamente este es un gran dolor de cabeza, que estos salarios son muy bajos, pero son demasiados, y cualquier mínima cosa que se coloque en ellos tiene un impacto extraordinario. Y en eso él tiene razón, porque aquí debe llegar el momento en que se distinga lo que es trabajar en el Estado de recibir una ayuda del Estado. Eso debe distinguirse entre trabajar en el Estado y recibir una ayuda del Estado. Tal vez hay quienes plantean que el Estado no debe hacer eso. Sí, el Estado debe hacer eso. El Estado debe hacer eso. Si eso contribuye con cierto equilibrio social, hay que hacerlo, porque hay gente que está por debajo de los niveles de pobreza, hay gente que sin ese pequeño ingreso pasa hambre, etcétera, y si no hay otra opción, hay que hacerlo, pero hay que distinguir entre lo que es trabajar en el Estado y recibir una ayuda del Estado. Incluso las propias instituciones deberían tener una cierta flexibilidad en ese sentido. ¿Qué se dirá? ¿Que estoy proponiendo algo inadecuado? No, porque yo lo que estoy proponiendo es que institucionalicemos lo que tenemos, porque nosotros tenemos una gran cantidad de personas. Miren, señores, la mayor parte de esas personas que cobran 5,000 y 6,000 pesos, lo que reciben es una ayuda del Estado. La mayor parte de esas personas que tienen esos salarios así, reciben una ayuda del Estado. Es decir, no es que desempeñan una función en esa institución. No puede haber una secretaria siquiera que gane 6,000 pesos. Olvídese de eso, que eso no existe. Lo que ocurre es eso. Entonces, es verdad que de eso no se puede salir así por así, pero usted tiene que buscar la manera de crear las posibilidades de mejorar la situación del que está trabajando, del que está cumpliendo con una función real, aunque no suspenda momentáneamente la ayuda del que está recibiendo la ayuda. Eso se ha cortado mucho, pero eso existe. Entonces, habría que hacer ahí una distinción. Por otra parte, yo quiero sugerir que, si bien es cierto que entiendo la imposibilidad de un aumento general de salarios, que ojalá se tome en cuenta en este presupuesto el tema del salario de los policías, de hacer una mejoría en el salario de la policía, que forma parte del conjunto de medidas que hay que adoptar para crear una mejor policía. Estamos ante la aplicación de una nueva ley policial. Esa ley parece que está teniendo sus efectos, y no sé si esos efectos se están reflejando en lo que estamos viendo, pero hay que hacer algo con eso.
Es decir, no podemos discutir un presupuesto del 2017 sin que ahí no esté contemplado, como estará contemplado el asunto de los médicos, una mejoría en el salario de los policías. Yo sé que eso tampoco es fácil y que de manera demagógica cualquiera lo puede resolver. Cualquiera lo puede resolver. Hubo un candidato que planteó que el salario mínimo debe ser 25,000 pesos, lo que quiere decir que se necesitarían 19,500 millones de pesos nada más para eso, para producir ese aumento. Yo trabajé con un grupo, un cálculo que llevaría el salario de la policía al salario mínimo del sector privado. Si el gobierno lleva el salario de los policías al salario mínimo del sector privado, el gobierno necesita nada más para eso 6,500 millones de pesos. Para que ustedes vean que cualquier cosa que se aborde de la boca para afuera se puede resolver, pero cualquier cosa que se aborde, y fíjense que ganando el salario mínimo, no es que un policía está bien pagado, el salario mínimo del sector privado, pero se necesitarían 6,500 millones de pesos. Señores, por lo menos eso hay que tratar de lograrlo, haciendo lo que sea necesario para hacerlo, pero eso hay que tratar de lograrlo. Y a propósito de la policía, yo quiero terminar con 4 testimonios, señores. 4 testimonios que llevan a uno a crearse mucha preocupación y que ojalá que sirvan para algo. El primero, y estoy hablando de comerciantes, de testimonios que me han ofrecido comerciantes que conozco y que estarían en disposición de llevarlo donde sea. Es decir, esto no son invenciones. El primero, la propietaria de un colmado en un pueblo. Los colmados en los pueblos tienen música, la gente en los pueblos no le gustan los ambientes cerrados. El que se viste un domingo o un sábado se viste para sentarse en una esquina donde lo vean, no es para esconderse en un lugar donde no lo van a ver, que todo el que pase por ahí sepa que él está ahí, que se está dando su fría y está escuchando su música. Esa es la cultura de los pueblos. Entonces, bueno, desde luego, si esto crea quejas, etcétera, en definitiva, a esa persona le llevan la música que tiene ahí. La música ahí, llega la policía, mira aquí antirruido, algunos vecinos se han quejado, ¡pam!, te incauto tu música y te llevo tu música. En el momento en que le llevaron la música, como una persona que conozco, somos cercanos, me llama para que le ayude con ese tema. Le digo que lamentablemente no le puedo ayudar con ese tema porque yo no voy a hablar por bocinas ni por nada de eso. Lamentablemente no, y me apenó mucho su situación. Bueno, el caso es que después de estar mucho tiempo que insistiendo, que viniendo aquí, que allí, con la cuestión de la música, la policía le devolvió su música. Ahora ella le dio 20,000 pesos y le devolvieron su música. ¿En qué situación está ella ahora? Que ya eso ya cada momento está asustada. Cuando tiene una pequeña ganancita ahí, que en cualquier momento van, ¡pam!, pero lo que van es a buscar que le dé 5 o 6 mil pesos para no llevarle la música. Entonces, imagínese usted qué moral puede tener una actuación policial con esos criterios. Ese es un testimonio. Segundo testimonio, hay una comerciante que tiene un parador en la autopista Duarte. A ella la asaltaron hace no más de 2 semanas.
yo le pregunto a ella, por cuando me entero del asalto, si ella fue y puso su querella en la policía. Me dijo, Julio, yo no voy a perder mi tiempo. No voy a perder mi tiempo poniendo querella en policía. No voy a perder mi tiempo porque lamentablemente ella tiene la percepción de que quienes cometen esos hechos tienen algún tipo de vínculo con la policía. Y sencillamente no voy a poner querella. Y no ha puesto querella. No ha puesto querella. ¿Qué pasa? Que en ese caso, yo tengo ya ahí una respuesta de tipo personal, porque a diferencia de ella, en la misma zona, a mí me hacen un robo y yo fui y puse mi querella. ¿Qué ocurre? Que lo que me llama la atención es que yo estoy enterado de las diligencias que la policía ha hecho y me comunico con la policía cada cierto tiempo. Yo incluso no he hablado públicamente de esto. Me comunico con la policía cada cierto tiempo en función de las diligencias que han hecho y eso. Y ya después de 2 meses, ¿a qué conclusión he llegado? Pero si los individuos que supuestamente fueron los que hicieron eso, cada vez que se hace cualquier diligencia, ellos parece que tienen información previa, no ha habido manera de capturarlo. Sí, porque ellos van por delante de la policía. Parece que manejan información que le permite evadirse cada vez que se hace una diligencia para capturarlo. Entonces, ¿qué le voy a decir a esta señora? Bueno, no ponga ninguna querella. Es verdad. Anoche, no voy a mencionar, voy a dar algunos datos, pero no todos. Un senador de la República, que es a la vez empresario, nos mostró al señor Antonio Espaillá y a mí el video de un robo que se hace en su negocio, en uno de sus negocios. Los individuos ahí entran, la cámara lo graban a los dos, incluso ponen la pistola ahí en un mostrador, etcétera, se entretienen, buscan todo con tranquilidad, las cámaras también tienen a otro que está afuera ahí esperando el que está adentro, etcétera, etcétera, etcétera. Senador, ¿y esos 2 individuos fueron apresados? No, fueron apresados. ¿Por qué? Bueno, porque tienen complicidades con la policía. Uno de ellos después, en otro acontecimiento lo mataron. A uno de ellos, pero no fue apresado. Cuando estamos hablando, pues la gente dice, bueno, es que ustedes a veces que hay privilegio, que las cosas dependen de quién le ocurre. Hermano, si a un senador de la República le ocurre una cosa como esa, y este hombre va y pone una querella y nadie le pone caso, ¿usted cree que a usted le van a poner caso en los guandules? ¿Usted cree que a usted le van a poner caso en los guandules? No le ponen caso a nadie. A nadie. Entonces, con esta situación no podemos seguir. Después de este caso, después de estos casos, ¿ustedes recuerdan que, bueno, el viernes se produjo frente a Bellavista Mall, a la esposa de mi hijo la atracaron. La atracaron el viernes en la tarde, saliendo del Body Shop para Bellavista Mall. Pregúnteme a mí si se ha puesto querella. Ninguna maldita querella. ¿Para qué? ¿Pero para qué? Pero a Mildred Charlot la tuvieron al matar frente a Antena Latina, entrando a Antena Latina, y pregunten si eso se ha aclarado, si eso ha llegado a algún lugar. Entonces, con esta situación no podemos seguir, porque si bien es cierto que el bendito problema de la delincuencia es multifactorial, es verdad que es multifactorial, resulta que no hay la posibilidad de progreso económico, no hay la posibilidad de emprendurismo si no hay seguridad ciudadana. Entonces, si bien es cierto que solamente con la seguridad ciudadana no resolvemos
el problema de la delincuencia, es decir, con la medida de seguridad ciudadana, resulta que sin esas medidas no resolvemos los otros problemas que también van a influir en el tema de la delincuencia. Entonces, en esta cuestión, señores, estamos en una etapa de impotencia, pero de impotencia absoluta. Y el gobierno tiene que entender que en el bendito tema de la seguridad ciudadana, coño, esto ha fracasado. Cambio y fuera.